Presento en este vídeo dos conceptos que me han parecido clave de marketing aplicado a un business plan. Los intentaré presentar de la forma más breve posible. Bien, ante todo, antes de empezar con estos conceptos clave, sí que quisiera introducir lo que me parece una guía muy importante para cualquier business plan, como es la identidad corporativa. La identidad corporativa que la entiendo formada por estos tres aspectos fundamentales y que van a dar una guía clara o que deberían dar una guía clara a los business plan, es decir, empresas que empiecen de nuevo, como puede ser una startup o cualquier otro tipo de empresa que quiera iniciar su actividad. De entrada, el propósito y misión. De alguna manera, clásicamente se ha definido la misión, ahora se introduce este concepto de propósito. Bien, un poco la pequeña diferencia entre propósito y misión es que el propósito es la razón de ser, el por qué vamos a realizar ese business plan, mientras que la misión representa el objetivo principal de la misma empresa o del mismo business plan que realicemos. También es cierto que la misión es enfocada a una temporalidad a corto o medio plazo. Por ejemplo, tenemos, para dar un ejemplo, la misión y propósito y misión de Google, que es organizar la información del mundo y lograr que sea útil y accesible para todo el mundo. Fijaros que esto es un objetivo prioritario de Google, como se ha demostrado, y además también contiene la misión aquello de cómo lo queremos llevar a hacer. Es decir, Google nos dice que sea útil, ¿no? Y accesible a todo el mundo. En cambio, la visión sería ya aquello que queremos llegar a ser. Es decir, ya es algo que es más una aspiración, es más aspiracional, ¿no? Queremos llegar a ser referentes, por ejemplo, ¿no? En lo que hacemos. Y si lo aplicamos a Google, sería, y es exactamente, es ser el más prestigioso motor de búsqueda y el más importante del mundo. Por tanto, ¿no? Es aquello de ¿qué quiero llegar a ser cuando sea mayor? Pues eso, Google cuando sea mayor, quizás en estos momentos ya lo es, ¿no? Porque prestigio y más importante del mundo es probablemente cierto, ¿no? Aunque tiene sus competidores, evidentemente. Pero insisto, la visión siempre es aquello de que quieres llegar a ser a largo plazo. Mientras que el tercer aspecto de la identidad corporativa, clave, insisto, para dar una guía clara a seguir a una organización, a un business plan, a una empresa, que son los valores, ¿no? Los valores que son los ideales y principios que queremos llegar a compartir uh, entre todos, es decir, la aplicación diaria de nuestra actividad, ¿no? ¿Cómo la debemos realizar? Por ejemplo, con honestidad, o por ejemplo, con innovación continua, o por ejemplo, con ética o profesionalidad, etcétera, ¿no? Son ejemplos de valores que cada business plan debe identificar, con los que se sienta más cómodo y sobre todo que creen en ellos y que los valores aplicados el día a día van a conformar la cultura de la organización y la cultura, por lo tanto, de cualquier business plan. Bien, también otro concepto fundamental que aquí aparece, ¿no? Son los factores críticos de éxito. Es decir, está muy bien toda la identidad corporativa, pero sí que debemos marcar una serie de objetivos a realizar ya, ¿no? Como líneas estratégicas, ¿no? Los factores críticos de éxito de alguna manera se definen como aquello que necesitamos y debemos hacer para conseguir la misión. Por lo tanto, tienen que tener un feedback continuo
con la identidad corporativa. De conseguir los factores críticos de éxito, conseguiremos la aplicación óptima de la misión. Bien, en base a esto es lo que debe guiar a una serie de conceptos que me parecen clave, ¿no?, del marketing, como los contenidos en un plan estratégico, en un plan estratégico, en un marketing estratégico, como es la segmentación, ¿no? La segmentación es un concepto clave. ¿Qué significa exactamente segmentación? Aquí nos aparece, ¿no? Dice proceso de división del mercado en grupos de consumidores o bien clientes, ¿no? Si vamos a hacer un B2B y no un B2C, pues aquí traduciríamos consumidores por clientes, con necesidades suficientemente homogéneas. Por lo tanto, nos enfocamos o nos debemos enfocar, cualquier business plan se debe enfocar a unos segmentos concretos para no desfocalizar, ¿no?, el mismo. Por lo tanto, aquí nos sigue diciendo, ¿no?, esa definición, que justifiquen acciones de marketing diferenciadas. Es decir, que, claro, si nosotros definimos muy bien a quién nos dirigimos, nos será mucho más fácil diseñar acciones de marketing que sean a medida de estos clientes o consumidores definidos previamente, ¿no? Que evidentemente el objetivo principal será satisfacerlos de la forma más efectiva posible. Claro, entonces nos dice aquí, ¿no?, cada segmento puede ser alcanzado por una estrategia y una táctica de marketing concreta, que es lo que decíamos, ¿no? Si segmentamos bien, lo que nos facilitará es una estrategia de marketing personalizada, insisto, para cada segmento que hayamos definido. Y digo cada segmento que hayamos definido, no un solo segmento. ¿Por qué? Bueno, pues porque dice, ¿no?, la segmentación, ¿no?, permite identificar oportunidades de mercado y ayudar a enfocar esas acciones. Claro, si nosotros definimos muy bien el tipo de cliente o consumidor al cual nos dirigimos, aquí nos saldrán una serie de oportunidades que vamos a detectar, de necesidades, y a partir de aquí podremos aplicar medidas de marketing y acciones de marketing mucho más personalizadas, insisto, ¿no? De alguna manera esto lo que busca es la diferenciación, pero claro, si segmentamos excesivamente tenemos un riesgo, y el riesgo principal es de dejar espacios libres a la competencia. Es decir, que cuidado con los extremos, ni segmentar excesivamente, ni no segmentar en definitiva, con lo cual no es como aquel que dice, no, es que yo me dirijo a todo aquel potencial cliente que desee este producto o este servicio que ofrezco en mi business plan. Bueno, esto sería muy genérico. Tienes que segmentar específicamente edad a la que te diriges, tipo de renta al que te diriges, nivel de renta, perdón, al que te diriges, un lugar geográfico al cual te diriges, sector, actividad, etcétera. Todo esto va definiendo los segmentos de consumidores, los segmentos de clientes a los cuales hay que dirigir el business plan. Bien, esto sería la segmentación. Con esto detectaríamos y focalizaríamos muy bien nuestro tipo de cliente. Y otra cosa y otro concepto fundamental en el marketing estratégico, aparte de la segmentación, es el posicionamiento, ¿no? Es decir, una vez que hemos elegido estos segmentos, pues bueno, tenemos que debemos posicionarnos. Y aquí nos dice, ¿no?, definir la imagen que queremos tener en la mente de nuestro público objetivo. Es decir, que de alguna manera hay que pensar en alguna frase que nos defina ese posicionamiento, ¿no? Porque lo que debemos, esa definición, esa frase que nos dé una guía muy clara, sería pensando en responder a lo siguiente, ¿no? Es decir, el cliente
tiene una necesidad y al tener esa necesidad debe pensar en nuestra empresa. Por lo tanto, digamos que es una percepción competitiva de un producto o marca por parte del consumidor. Si yo, por ejemplo, os digo, pues yo lo que deseo, ¿no? La necesidad, ¿no? ¿Cuál es mi necesidad? Pues yo necesito un mueble que sea útil, práctico, a la vez moderno y a buen precio, y lo quiero ya. Seguro que automáticamente vuestra mente pensará ya en una empresa concreta. En este caso, pues claramente sería IKEA, ¿no? Es decir que, pero claro, esto IKEA lo ha trabajado muy bien, ¿no? Ha trabajado su posicionamiento, ha trabajado esa definición a nivel de grupo, a nivel de todas las personas de la organización, se ha consensuado ese posicionamiento y a partir de esto focalizan toda su oferta y todas sus acciones y actuaciones de marketing. Fijaros, ¿no? La percepción siempre es comparativa y por tanto competitiva, por lo cual al haber tanta competencia debemos, insisto, definir muy bien nuestro posicionamiento. Bien, y hasta aquí el tema de marketing estratégico. Vamos a pasar ya al marketing mix. Marketing mix se define como los 4 Ps, ¿no? Lo que es producto, precio, place, que se traduce como distribución, y promotion. Es decir, la promoción. Vamos a definir acto seguido cada uno de estos conceptos. Vamos con el place, distribución, ¿no? Que la distribución, lo que debemos pensar en nuestro business plan es responder a la pregunta de cómo podemos hacer llegar nuestros productos a los compradores potenciales. Insisto, tanto sean estos compradores consumidores como empresas. Vamos a definir nuestros business plan como B2C o B2B. Para ello se requiere, dice, llevar los productos y servicios al lugar preciso. Este es el gran objetivo, fijaros. Hacer llegar el producto o servicio que definamos en nuestro business plan al lugar preciso en la cantidad suficiente y en el momento oportuno. Estos 3 grandes objetivos es lo que busca la distribución y evidentemente hacerlo con el mínimo coste posible. Deberemos pensar, por lo tanto, a partir de aquí, cómo conseguir esto. ¿Qué será? A través de una fuerza de ventas interna, a través de intermediarios o un mix de las dos cosas. Utilizaremos canal físico, canal online, es decir, seremos omnicanales si es, por ejemplo, en el sector del retail, business plan, o si es una empresa totalmente de servicios, tecnológica, probablemente pues vamos a utilizar mucho el online, pero también podemos utilizar algunos intermediarios, algunas plataformas, o bien a través de ferias, de simposiums, de conferencias, de webinars, etcétera, etcétera. Esto es lo que debemos pensar de cómo llegar a nuestro cliente potencial, en definitiva, de la mejor forma posible, es decir, con máxima eficacia y con máxima eficiencia. Bien, vamos al siguiente, producto y servicio, ¿no? Claro, aquí dice, es preciso pensar qué modificaciones o complementos debemos realizar en el producto o servicio porque podemos ¿no? ofrecer un producto y además un servicio. Dice, para conseguir el nivel de venta propuesta en el segmento de mercado que se ha escogido. Es decir, ¿qué características debe tener ese producto y servicio para incidir en el segmento que hemos propuesto cuando hemos hablado del marketing estratégico, de la segmentación, ¿no? ¿Cuáles deben ser estas características? Para ello hay que considerar una serie de aspectos y vamos a destacar los siguientes, ¿no? Que es la presentación. Evidentemente el producto debe estar lo mejor bien presentado posible para atraer al potencial cliente. Aquí, por ejemplo, cuando se habla
de productos que están en un supermercado, por ejemplo, sería el envase, pero también cuando entregamos una maquinaria o entregamos algún producto industrial, pues el embalaje puede ser prioritario. Evidentemente también en un producto el etiquetaje, etcétera, 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 ¿no? Es decir, hay una serie de aspectos que son fundamentales en los cuales hay que pensar para que la presentación sea lo mejor posible y lo más atractiva posible para el cliente potencial. Si hablamos de algo que vamos a vender a través de nuestra propia web o de nuestro comercio online, pues evidentemente debemos pensar en cómo hacer que esa presentación de nuestra web, de nuestro comercio online, sea lo más atractivo posible. Luego está el tema de marca, ¿no? La marca, el nombre del business plan que hayamos diseñado, pues debe ser fácil de pronunciar, que se recuerde, que represente de alguna manera los factores principales de nuestro producto y servicio, que además también sea exportable, ¿no? Por lo tanto, debemos pensar si vamos a incidir en un mercado regional o bien nacional o bien internacional, que nuestra marca sea reconocida en cualquier idioma o fácilmente reconocida en cualquier idioma. También las garantías, cada vez más importante, ¿no? Debemos ampliar nuestra gama de garantías para ser más competitivos. Al cliente hay que darle la máxima confianza posible y en eso las garantías son fundamentales. Otro aspecto fundamental, cada vez más importante, sobre todo pues si hablamos de empresas tecnológicas, que es a los que vamos dirigidos este vídeo, ¿no? Servicio postventa es fundamental. Incido en aquello de dar confianza al cliente, ¿no? Lo he comentado con la garantía das confianza, pero con el servicio postventa evidentemente también, y además con el servicio postventa puedes llegar a fidelizar, lo cual te interesa mucho para que el cliente repita, para que el cliente repita una compra, repita un pedido y en definitiva pues se convierta en un cliente fiel, además de hacer apostolado de tu gran servicio. Bien, estos serían los aspectos fundamentales que hemos visto, perdón, aquí. Y vamos a una tercera pata del marketing mix, que es el precio. El precio, ¿cómo podemos definir el precio? Evidentemente hay un aspecto fundamental, ¿no? Y aquí lo vemos con el coste, ¿no? El coste es pues lógicamente básico, tenemos que vender algo que sea algo superior al coste, porque si no, lógicamente entraríamos en pérdidas y además también en algo ilegal que como es el dumping, no podemos vender debajo de un coste. Pero además hay otros aspectos a considerar, por ejemplo, las elasticidades cruzadas, es decir, cuidado con la comparativa que haga el propio cliente, porque puede considerarlo con esta comparativa pues el ser caro o barato, o demasiado barato o demasiado caro. Cualquiera de los dos aspectos son pues muy negativos para el precio. La respuesta de la demanda, ¿no? Alerta con la respuesta de la demanda. Con el precio no vayamos a querer demasiados beneficios, con lo cual vayamos a subir el precio y luego pues no vayamos a vender nada. Pero insisto, también está la parte de venderlo demasiado barato, porque lo van a considerar algo de poca calidad y puede a partir de aquí no comprarse el producto y servicio que ofrecemos. Por lo tanto, tanto un extremo como otro son son a evitar, ¿no? El ciclo de vida del producto es lógico que, por ejemplo, en un principio el precio debe ser muy atractivo. Luego ese precio puede variar en función de la respuesta cuando haya un crecimiento, en función de la respuesta del mercado. Lógicamente, si la respuesta es muy alta y muchísima demanda, el precio va a subir, ¿no? Es el tema
concepto básico de economía, ¿no? Que es oferta y demanda, ¿no? Todo dependerá de la demanda que nos hagan del mismo. Y cuando entra en una fase de consolidación probablemente ya el precio ya es más estable, y cuando viene una fase de declive, pues se hacen ciertas rebajas en el precio para poder sacarse de encima ese producto que ya está en una fase de declive, ¿no? Evidentemente esto hay que intentar no llegar a ello, y por lo tanto, por ejemplo, en empresas tecnológicas lo que se van haciendo son sucesivas modificaciones de nuestra oferta, sucesivas modificaciones y versiones del producto para que sea lo más atractivo posible. Luego también está, para terminar, ¿no?, el valor de disfrute, el precio de competencia y el cuidado con la regulación. Hay algunos mercados que están regulados y por lo tanto el precio también queda limitado. Para tomar decisiones también es importante, decisiones, es decir, decidir qué precio dar al producto, son, como hemos dicho antes, los costes. Esto es básico, ya lo hemos comentado. Hay que vender por encima del coste para tener, lógicamente, un margen y a partir de aquí poder llegar a conseguir un beneficio. Luego está comparar con la competencia, siempre lo hará el cliente, comparará con la competencia y por lo tanto aquí nos debemos posicionar óptimamente. Luego está el caso del precio sin referencia, ¿no? Puede ser que no tengamos referencia porque nuestro producto, nuestro business plan es muy innovador y no nos cuesta comparar con nada, ¿no? Es decir, decimos, no, es tan innovador que no hay nada en el mercado, por lo tanto somos pioneros. A partir de aquí, ¿qué precio vamos a poner? Lógicamente, siempre, primero, mantenernos por encima del coste, pero a partir de aquí podríamos incluso hacer un estudio de al potencial cliente, pues qué precio le parecería más demasiado caro, o qué precio le parecería demasiado barato, y entonces entre estos dos intervalos decidir ese precio, ¿no? Luego también está, para tomar las decisiones, el precio estratégico o comercial, ¿no? Aquello que nos diferencie más respecto al mercado. Y finalmente, pues hay estrategias distintas de fijación de precios que, insistimos, serán basados, este aspecto, en lo que hemos dicho anteriormente en el esquema, y estos, a considerar todos estos aspectos que hemos visto en este anterior esquema. Bien, y vamos ya a la publicidad y comunicación, a promotion. La publicidad y comunicación, que va a ser el último concepto en este vídeo a explicar. Primero, destaquemos los objetivos, ¿no? Definir la imagen de empresa, ¿no? Es decir, nosotros haremos una comunicación específica en la cual vayamos a vender una imagen determinada de la empresa. Es decir, de alguna manera responder a esta pregunta: ¿qué es lo que desea hacer prevalecer? ¿Qué es lo que deseamos hacer prevalecer en nuestro business plan? Y a partir de aquí definimos esta imagen de empresa. También otro objetivo fundamental en la política de comunicación es dar a conocer el producto o servicio. Es decir, a partir de esto, pues para dar a conocer el producto o servicio debemos elegir un medio determinado en función de ese producto o servicio a vender y el tipo de cliente. Estos medios pues pueden ser oferta directa, que vamos a hacer un marketing directo al cliente potencial, o bien telefónicamente, o bien hacemos anuncios de prensa, que sería una promoción mucho más generalista, o correo electrónico, radio, televisión, redes sociales, etc. Debemos pensar en qué medios, de alguna manera, qué medios utilizar para hacer llegar ese conocimiento de nuestro producto o servicio. El que sea más óptimo, pues es el que deberemos utilizar, y normalmente no suele ser sola la elección de un solo medio, sino un mix de medios para potenciar al máximo
ese objetivo, ¿no? Insisto, pues hacer llegar a conocer al cliente nuestro producto o servicio. Bueno, hay distintas estrategias promocionales, se habla mucho del push o el pull, para que quede claro las diferencias, ¿no? El push sería donde nosotros empujamos a la demanda por los motivos que sea, y el pull donde la demanda tira de nuestros productos. Es decir, que en push hacemos promoción del producto genérico e intentamos ligar nuestra marca al concepto de producto, y el pull hacemos promoción de nuestra marca e intentemos diferenciarla del resto. Para dar un ejemplo, es lo que tenemos aquí, ¿no? Aquí tenemos distintas, a partir de estas imágenes, pues podemos ver lo que es la diferencia entre el push y el pull. Aquí tenemos esto donde hay muchas promociones, y en cambio aquí Apple y Nike utilizan otro tipo. Aquí la cuestión es preguntarse qué es push y qué es pull. Si retrocedemos al concepto, ¿no? Decíamos push, nosotros empujamos a la demanda por los motivos que sean, por lo tanto lo que hacemos es una, una promoción de productos, por ejemplo, una rebaja, el 2x1, etcétera, etcétera. En cambio, pull dice donde la demanda tira de nuestros productos, es el caso de Apple o Nike, ¿no? Apple en principio solamente era pues el Mac, ahora ya está el iPhone, ahora está el iPad, etcétera. En Nike pues eran unas zapatillas de deportes, ahora está cualquier tipo de prendas. Todo lo que sea marca Nike o marca Apple vende muchísimo, por lo tanto lo que se hace es una un gran trabajo, una gran acción de marketing sobre la marca, y a partir de aquí vender los productos. Esto es lo que sería, por lo tanto, el pull. Bien, hasta aquí este vídeo. Muchas gracias por su atención y que les sea de provecho.